¿Qué podría ser una membresía AMP por tu carrera profesional? AMP te conecta con una red global de profesionales dedicados a la protección contra la corrosión y la preservación de materiales. Al unirte, formas parte de más de 188 capítulos locales alrededor del mundo, incluyendo numerosas comunidades activas de habla hispana. Es una excelente manera de crear relaciones profesionales mientras impulsas tu crecimiento laboral. Conviértete en miembro de AMP y conecta con profesionales de tu región. Prepárate para certificaciones reconocidas internacionalmente y desarrolla tu carrera dentro de una comunidad sólida y en constante crecimiento. Conéctate hoy mismo con tu capítulo local. Visita amp.org/membership para obtener más información. Bienvenidos a esta primera emisión de este proyecto que hemos desarrollado a través de AMP, y tengo el placer de estar con el ingeniero Luis Gabriel Montoya Peláez. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días, muy bien, Excelente. arrancando semana. Es correcto. Oye, estuvimos revisando tu información, es bastante interesante. Me gustaría que me contaras un poco cómo te desarrollas dentro del área de la ingeniería, cómo te desarrollas un poco dentro del área, en particular del tema de la corrosión. Cuéntame un poco al respecto. Bueno, realmente yo inicié mucho con la parte de soldadura y ensayos no destructivos, pero como es bien sabido, cuando uno hace ensayos no destructivos, principalmente ultrasonido, pues se involucra mucho en el tema de corrosión, búsqueda de corrosión, análisis de corrosión, y pues vas mezclando un poco más el tema de lo que aprendes en la universidad de ingeniería y mezclando todos esos conocimientos. Entonces hoy en día se habla mucho de integridad y pues a la final integrar todo ese conocimiento de análisis, búsqueda y prevención es lo que lo hace uno ahorita un poco más ávido del tema de ese tema de corrosión como tal. Estuviste recientemente en Chile en un proyecto de bastante impacto para aquella zona y estuviste viendo mucho sobre el tema de soldaduras, ¿correcto? Sí. De hecho, es un megaproyecto que se acaba de terminar en Chile. Son 160 kilómetros de tubería de 48 pulgadas de una desalinizadora que, pues, desafortunadamente para el medio ambiente, el uso de agua dulce no es factible para estas minas. Entonces están tomando agua de mar, le hacen todo un proceso, le quitan la sal, lo llevan a la mina, hacen todo el proceso y lo devuelven nuevamente al mar. Esto hace que pues tengan un gran reto ingenieril porque las minas no están a bordo de costa, entonces toca hacer unos tramos un poco grandes. En tu experiencia, ¿qué tanto impacto tiene el tema de la corrosión para este tipo de proyectos nuevos? Porque sabemos que pues a veces uno se preocupa más por la corrosión, al menos como industria, hasta que ya están funcionando, ya pasaron 10, 15, 20 años de que el proyecto ya está trabajando, y entonces la gente se empieza a preocupar sobre pues cuáles son los efectos o los daños en la protección anticorrosiva o en el proceso de corrosión en general. Pero en este caso que te tocó trabajar en un proyecto nuevo directamente, ¿cuál crees tú que es la preocupación o los puntos a tomar en cuenta por parte de las empresas? Para ser sincero, creo que todavía tratamos la corrosión con pañitos de agua tibia. Creo que hasta que los activos no se degradan completamente, no empezamos a atacar correctamente la corrosión. Está bien que para todos estos procesos ya tenemos muy claro que hay que utilizar inhibidores, que hay que hacer algunos liners internos por los abrasivos, por los químicos, pero desafortunadamente uno ve activos 2, 3 años después y ya tienen severos ataques de corrosión, degradación, que creo que deberían pensarse un poco más desde el inicio. Y esto parte mucho también de los proyectos en el término de cuánto quiero que dure un activo. Hace poco, de hecho la semana pasada estuve en otra industria, una cementera, y hicieron un activo, una torre que querían que durara más o menos 15, 20 años, ya lleva 30 años funcionando y ya me dicen, venga, queremos hacerle un análisis porque tiene que durar 40 años más. Pues
obviamente no estaba considerada así, y pues nunca le pusieron ni, diríamos coloquialmente en Colombia, ni una manito de pintura como para que durara un poco más. Entonces, creo que la corrosión es de lo que más consume en mantenimiento en la industria a nivel global, pero es lo que menos se ataca desde la fabricación. El tema del diseño en cuanto a los materiales, tú tienes por ahí un tema de especialización muy interesante en polímeros y cosas por el estilo. ¿Cómo podemos traer ese tipo de desarrollos tecnológicos al ambiente general de los materiales, de los activos? Porque, pues claro, fabricar una tubería de más de 160 kilómetros como la que estuviste involucrado, pues con otro material que no sea el acero sería muy complicado, ¿no? Sin embargo, nos perdemos un poco de las cualidades de otros materiales que nos pudieran ayudar bastante por el tema de corrosión. Ok, bueno, es interesante la pregunta porque a la final esto no va solo de la parte técnica, sino parte económica, la oferta y demanda. Obviamente, hacer tuberías o hacer componentes de otros materiales no necesariamente son más costosos, pero como la producción en serie es mucho más alta en acero, son materiales más comunes que más se conocen, pues la oferta es mucho más alta, por ende su material va a ser un poco más económico, más accesible. Hay muchas formas de hacer variantes, de hacer protecciones, de hacer muchas derivaciones o muchas, se me olvida el término, como otras, como plan A, plan B, plan C, que podríamos ejecutar y no son todavía como tan comunes. Lo otro es que, claro, nosotros venimos de una educación global donde pues, principalmente el acero es como el componente de fabricación más común. Y estos, yo tuve la fortuna de estudiar un poco materiales sintéticos no newtonianos y, y pues claro, no todo el mundo se mete en ese mundo y todos pensamos en los plásticos de los polímeros en las sillas, en las mesas, en cosas muy básicas, pero si las integramos un poco más a estas industrias, podrían ser un poco más fáciles de llevar a cabo allá en el futuro. Quizás es más común que se involucren en temas de recubrimientos protectores, ¿no? En cierto aspecto. Sí. Que los podamos encontrar por ahí. Ahora, tomando en cuenta esta experiencia que has tenido, digo, pongo el proyecto de Chile porque es lo más reciente, que es un proyecto grande en el que estuviste involucrado, pero otros proyectos que has tenido oportunidad de andar en otras partes del mundo, ¿qué tanto consideras que es la relación entre la industria real? O sea, vamos, entre la gente que está en campo, entre la gente que sale a trabajar, a hacer inspección, a hacer ingeniería, a hacer control, etcétera, todos los días, con, con la vinculación con los capítulos. En tu caso, quiero comentarlo, bueno, pues tú eres vicepresidente del capítulo Monterrey de AMP. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva en ese aspecto? ¿Cómo ves que la gente se involucra realmente? ¿Crees que hay un área de oportunidad ahí? ¿Qué opinas tú en ese aspecto? Hay gran oportunidad, pero hay que partir de el hecho de que hay que generar conciencia. Creo que AMP y las asociaciones en general están empezando a trabajar mucho en eso, en las uniones de la conciencia como tal, porque hay que hacer como el lavado del cerebro de que los inspectores no son solo inspectores, sino que hacer íntegros, y al ser íntegros, pues una persona que hace ensayos no destructivos, como mi fuerte era ese, ya involucrarse en la parte de cómo protegerla o cómo mantener el activo también hace parte de mi profesionalismo. Y pues claro, hay muchas cosas que tienen que hacerse de fondo, más de forma, en este aspecto de cómo podemos involucrarnos en todo este aspecto. Muchas veces el inspector solo se queda como inspector y no debería ser. Tenemos que trabajar en que las personas hagan ese pasito adicional de seguir creciendo, de seguir investigando. Si haces una medición de espesores para encontrar corrosión y encuentras una corrosión, hombre, gástale 5 o 10 minutos a una investigación breve, que no es muy complicado hoy en día con tanta tecnología, con una inteligencia artificial que te arma un documento en 5 minutos de qué factor puede ser el que está generando esa corrosión, qué históricos hay, estas cosas. Entonces la gente puede empezar
a tener ese criterio, esa fortaleza técnica para poder desarrollar un poco más esos aspectos. En tu caso, digo, aparte del área de ingenierías, cuentas con certificaciones tanto como nivel 3 ASNT como CWI por parte de AWS. ¿Qué tanto consideras que requiere la industria actualmente el tema de los inspectores multicertificados, o bien, aunque una persona no sea inspector, quizás sea algún ingeniero de campo, quizás sea algún diseñador o algo por el estilo, el hecho de tener una certificación adicional en el ámbito de la inspección, en control o aseguramiento de calidad? Pues es bien importante. De hecho, yo no diría solo la certificación. Yo hace poco le presté un servicio a una empresa en donde tuve la oportunidad de convencerlos de que había que hacer la certificación a los soldadores y a los inspectores de soldadura, pero había que hacer un curso de control calidad a los supervisores y un curso de soldadura a los diseñadores, porque tienen que hablar todos el mismo idioma. Entonces no necesariamente tienen que estar certificados. Un ingeniero no tiene que estar certificado a nivel 3 o no tiene que ser CIP1, CIP2, pero por lo menos los cursos que ofrecen todas las asociaciones, como AMPO, como otros, de por lo menos introducirse en el tema, entender qué es lo que está pasando en el mundo, qué tecnologías hay, qué es lo que puedes tener hoy en día en acceso, es muy importante. Y para los inspectores, que sean multitask, es muy importante. Para mí sí es muy importante. Yo, digamos que en una época de mi vida me certifiqué nivel 2 en radiografía solo para poder pelear los conceptos del ultrasonido, porque siempre me comparaban con radiografía. Entonces era un poco más fácil llegar siendo nivel 2 de radiografía, discutir con el radiólogo de lo que estaba diciendo y no llegar como simplemente un ultrasonidista. ¿Por qué me hice CWI? La misma forma, o sea, yo estoy inspeccionando soldaduras con una técnica que va a evaluar los defectos de la soldadura, pero es importante saber también de soldadura para poder tener criterio y decirle a un soldador o un supervisor, venga, es que posiblemente están con amperajes altos, amperajes bajos, están haciendo eso, están haciendo, y eso le da un poco más de fuerza técnica a mi concepto. Hoy en día que estoy involucrándome también en el recubrimiento, pues si yo estoy diciendo conceptos de corrosión, de protección catódica y todo, pues es importante que uno tenga el curso o tenga la certificación para poder dar un poquito más de fuerza a ese concepto. Entonces sí es muy importante ser multitask. Regresando un poco al tema de pruebas no destructivas, hay un método de inspección que es completamente aplicable tanto para el tema de soldaduras como para el tema de corrosión, que es el ultrasonido. El año pasado tuviste, bueno, has concursado, has competido en el tema de ASNT, la competencia mundial de inspectores que hacen con ultrasonido. Tuviste el primer lugar el año pasado en el evento que fue en Estados Unidos con ASNT. ¿Cómo crees que este tipo de eventos, este tipo de competencias promueven pues no sé, la motivación dentro de los mismos inspectores? ¿Crees que realmente es algo válido? ¿Crees que realmente es algo que se debe hacer, o nada más es un dato curioso de los tantos que hay en la industria? Yo creo que sí hay que hacerlo y hay que fomentarlo y ojalá se pudieran hacer como más grandes y no tanto por buscar el ego de la persona que puede ganar o afectar el ego de la persona que puede perder, porque no lo voy a negar, yo he participado 3 veces seguidas. El primer año éramos 7 y como que no quedé, difícilmente salí en la foto, entonces sí queda uno un poquito golpeado como que ok, pero, pero sí hay que hacerlo, o sea, hay puntos en donde uno dice, sí sé, pero es bueno medirse uno contra otros. Y hay que estar uno constantemente mirando su conocimiento, su capacidad y seguirse entrenando. Desafortunadamente, cuando uno alcanza algunas certificaciones, ya cree que tocó el cielo con las manos y se estanca ahí como que ya yo soy y no hay más. Entonces es bueno estar en ese constante medición. Yo sí soy una persona de las que constantemente me estoy midiendo, así sea conmigo mismo, y evaluándome de qué tanto puedo mejorar o qué tanto he empeorado, y eso es bueno. Hace poco ustedes también lo hicieron en AM, yo desafortunadamente no pude asistir por temas de visa, pero esos eventos fortalecen y la gente, o sea, yo esperaría que la gente este año, por lo menos en el concurso del ultrasonido o el otro año en AM, esté como más preparada, como, uy, va a haber un concurso,
no solo voy por el premio, por el reconocimiento, sino como que, hey, hay una forma de voy a demostrarme a mí mismo que tanto sé. Y pues es parte de las personalidades, ¿no? Sabemos que el trabajo de los inspectores tiende a ser muy solitario en ese aspecto. Y de un tiempo para acá, pues existen a lo mejor un poco más de figuras mediáticas que lo podemos ver bastante en redes sociales, que pues a lo mejor manejan el tema de inspección como algo un poco más aspiracional. ¿Crees que esto ayuda a la industria de alguna manera? Sí, sí, claro, tiene que ayudar muchísimo y tiene que fomentar el tema, lo que dices es cierto, o sea, los inspectores somos muy solitarios. Digamos que cuando yo empecé con ultrasonido está en un proyecto en Perú, en un campamento donde difícilmente teníamos internet, no había conexión de celular en esa época, y lo único que hacía era analizar datas, estudiar, hacer física, o sea, no tenía cómo más perder mi tiempo que estudiando. Y empecé a desarrollar algunas teorías de cambios de velocidad por ángulo, algunas cosas locas que me estaban saliendo. Después encontré que había alguien que seguía como mi idea de Ginsel y sacó varios papers y claro, me animé a seguir estudiando, seguir haciendo cosas y hoy en día es mucho más fácil hacer eso. O sea, cualquier persona hoy en día puede hacer un estudio, un documento estructurado y lo publica y puede tener 1,000, 2,000 vistas y ya puede sentir un poco que ya está llegando a la gente. Entonces, un concurso de estos puede ayudar a que la gente se anime, sale en primer lugar, saca un paper, cualquier comunicado, la gente lo está siguiendo y puede hacer un poquito más de ruido, que a la final es lo que busca uno, ¿no? Como dejar ese legado en la vida. No solo pasar por la vida haciendo un nivel 2 o un nivel 3 y llegar y morir, sino dejar como esa huellita como, hey, yo hice esto o yo pensaba esto y que gente empiece a comentar como, ah, sí, esto también lo dijo tal persona. Eso debe ser uno de los pilares de un inspector, buscar esas mejoras constantes. Es interesante eso que mencionas sobre los pilares porque siempre he tenido esa idea y creo que hemos coincidido incluso con otros colegas en cuanto a que deben existir ciertas habilidades básicas, a lo mejor no tan tangibles, no el hecho de que esté certificado en pruebas no destructivas o en corrosión o algo por el estilo, pero sí ciertas cualidades que la gente que aspira a trabajar dentro del rubro de la inspección debe tener. ¿Consideras que existe alguna otra, por ejemplo? Creo que la más importante, moral y profesionalismo. O sea, el inspector, obviamente, no podemos negar o tapar el sol con un dedo, decir de que acá no todos empezamos a trabajar por dinero. Es un rubro que nos permite tener acceso a buenos salarios, a buenas condiciones, pero eso va acompañado de que qué tan profesional y qué tan moral eres. Acá nosotros en realidad somos jueces y verdugos de muchas personas diciendo si algo está bien o está mal. Y ser correctos, ser morales y ser profesionales en ese sentido va a hacer que tengas un nombre reputacional muy bueno. Es lo que nos pasa a varios. O sea, todos conocemos los nombres de muchos inspectores y uno sabe a qué se va a enfrentar cuando le toca a ese inspector porque pues, es incorruptible, es una persona veraz, es una persona que sabe hacer sus cosas, es muy profesional. Eso es lo que debe tener un buen inspector, el profesionalismo. Si vas a hacer algo, investiga lo que vas a hacer, hazlo a conciencia y nunca seas corruptible. Por otro lado, un tema que me parece bastante particular, sobre todo los inspectores, porque bueno, sabemos que en la industria existen múltiples posiciones, están a lo mejor la gente que ejecuta o algo por el estilo, la gente que diseña, que posiblemente estén un poco más en trabajo de oficina, un poco más acostumbrados a un trabajo, no sé, de 9 a 5 o algo por el estilo. Pero en el caso particular de los inspectores, el hecho de estarse desplazando y de viajar es pan de cada día. En tu caso, al menos estos últimos semanas, estos últimos meses, has estado por todos lados prácticamente. Te hemos podido seguir en redes y vemos que andas de repente en México, de repente en Chile, de repente en Colombia, etcétera. ¿Cómo lidia un inspector con esto? ¿O qué recomendaciones tuvieras para compartir con algún aspirante a inspector o aspirante a querer hacer lo que tú haces, particularmente en el tema de los viajes, que creo que es algo que es muy atractivo a veces al inicio? Sí, sí, creo que nos pasa bastante de que todo el mundo empieza a averiguar qué hace uno y, ay, que uno viaja y todo el mundo es, ay, qué rico, usted que viaja tanto. En realidad es algo que en algún punto del trabajo se vuelve tedioso. Eh, o sea, digamos así como lo dices, este mes yo he estado
16 días por fuera y de esos 16 días, 12 en un avión. O sea, literal he estado arriba y para abajo en avión todos los días y es un poco desgastante. Ya uno como que le coge la costumbre, ya tienes tus métodos de sobrevivir el tiempo en un avión, trabajas, lees, haces cosas, pero sí es desgastante. Pero a la final, si haces lo que te gusta, no te incomoda. A mí me encanta mi trabajo. Yo sí soy de los que puedo decir que me pagan por hacer lo que me gusta. Entonces, como que hace parte del día a día, montarme en un avión, ir a algún lado, estar sentado 3, 4 horas, perder, digamos, en términos prácticos ese tiempo, porque no puedes hacer mucho en eso, pero pues también lo aprovechas para otras cosas. Entonces, como que hay que sacarle provecho a todo. Sí es desgastante, afecta bastantes cosas de la vida personal, familia, eventos. Nunca está uno donde quiere estar siempre. Nunca tienes un horario fijo. Pero pues, es lo que hay. O sea, los que quieren ser militares saben a qué se atienen, los que son navales saben a qué se tienen. Pues el que es inspector y le va bien y hace su trabajo bien, pues sabe que no va a estar siempre en un país, no puede hacer planes en 2 años quiero hacer esto porque perfectamente hacer un proyecto al otro lado del mundo y pues vas a estar allá. Entonces es algo con el que tienes que vivir, pero hay que sacarle gusto. Uno de esos placeres que he tenido es conocer personas como vos en otras partes del mundo. Creo que nos vemos más en otros lados que en nuestros hogares, pero pues hace parte de eso. Es cierto. Por otro lado, y yéndonos un poco más al tema macro, en general, pensando en Latinoamérica, y dado que, pues, relacionado con este tema de los viajes y los proyectos como inspector, pues has tenido oportunidad de darle vuelta a Latinoamérica bastante. ¿Qué retos consideras que enfrenta la industria actualmente en toda la región? ¿Y cómo crees que la gente debe prepararse para afrontar esos retos? Yo creo que ya me estoy volviendo cansón con el tema. En Latinoamérica, primero tenemos que mejorar el de creernos de que somos buenos. Y lo estamos demostrando en los eventos, en AMP, en ASNT, en AWS, donde los latinos somos los que estamos ganando los concursos. Sí Es tenemos que cierto. creernos, somos buenos. Somos buenos, somos juiciosos, pero no somos muy estudiosos. Eso nos da una pequeña desventaja ante otros países o otras culturas en donde el ejemplo práctico, compramos un mueble, vienen unas instrucciones, 5 instrucciones, tienes que seguirlas. El latino pone el librito al lado y la arma como puede porque cree que sabe. El gringo o el americano o el europeo primero estudia el manual, hace las cosas y las hace y le queda bien la primera vez. Entonces nosotros tenemos ese problemita. A mí me dicen, no, hay que inspeccionar esto y el criterio de aceptación es 25 milímetros y no voy investigo, sino que me voy con esa teoría. No le damos un poquito más de tiempo a ese análisis profundo o entender un poquito más lo que vamos a hacer para hacerlo bien. Sin embargo, somos muy buenos suponiendo y nos sale, la mayoría de veces nos sale bien. Entonces sí creo que deberíamos los latinos mejorar un poquito el aspecto de no comer el cuento entero, como decimos en Colombia, sino investigar, hacer nuestra tarea antes de y pues obviamente mejorar un poquito el inglés o definitivamente hacer la presión suficiente para que todo salga en español, que somos Es muchos los que cierto. hablamos español, entonces alguien tiene que ceder, o nosotros aprendemos inglés, que ya vimos que no es tan fácil, o las asociaciones entienden que el mercado grande que tienen ahora es habla hispana. ¿Consideras que el hecho de que existan cada vez más y mejores asociaciones locales o regionales, hablemos por ejemplo de los capítulos, como los que tiene AMP, influye en alguna manera en no tanto en las decisiones, pero sí en el desarrollo de la industria como tal? Bastante, bastante porque es un voz, un voto que puede empezar a hacer eco dentro de las asociaciones. Y es evidente, están creciendo bastante rápido, tienen mucha acogida y los latinos somos bullosos. O sea, usted junta a 3 latinos y ya hacen escándalo. Entonces, podemos hacer gran fuerza dentro de las asociaciones de cómo pueden hacer esos cambios a futuro.
Eventualmente el tema de la globalización se ve, yo creo, como más ejemplo en este caso, ¿no? Porque, bueno, sabemos el caso de AMP, el caso de SNT, AWS, pues son organizaciones que incluso en su mismo nombre traen el American, el de dónde provienen, ¿no? Pero muchas veces es el mundo, son los demás países, son las demás regiones las que lo adoptan y lo tienden a hacer propio. El caso de Latinoamérica, bueno, pues el hecho de tener una certificación como AMP o como ASNT o AWS, pues ya te marca un prestigio y te marca una especie de piso del cual parte es bastante importante. Entonces, el hecho de tropicalizar de alguna manera ese asunto de las asociaciones a la manera en la que trabajamos por acá, pues creo que eventualmente ayuda mucho a que la gente también se siente un poco más identificada, ¿no crees? Sí, y creo que es que nos estamos haciendo también un poquito los medios ciegos y no tomar los ejemplos del viejo mundo. Si vos miras las normas europeas, la mayoría están en alemán, están en español, están en inglés y son las mismas, están acogidas. Uh-huh. Uno coge una ISO y está EN, está ADN, está British Standard y son las mismas, solo que las ponen en el idioma. Ellos están un poquito más unidos en ese sentido para trabajar como continente un poco más estándar. Nosotros deberíamos coger un poquito más esa idea y está bien, el American es el gentilicio de Estados Unidos, pero cogerlo y decir, ok, vamos a hacerlo en español, puede ser el American, pero no pasa nada, lo hacemos en español y globalizarlo, aparte, bueno, globalizarlo entre comillas en este lado del continente, pero pues sí es una forma de que deberíamos entender, los americanos entender de que nosotros somos muchos más y nosotros entender de que pues hay que acogernos y ya hay un camino muy recorrido, o sea, no es ponernos a inventar el agua, es simplemente ponerlo en el idioma entendible para todos, para evitar muchos problemas. Es que hemos cometido muchos errores solo por malinterpretar un texto. A veces hasta por una unidad, ¿no? El hecho de decir, bueno, estás trabajando en milímetros, estás trabajando en pulgadas para una industria enorme como puede ser la industria minera en la que tuviste oportunidad de trabajar hace poco, pues, ¿qué tanto impacto puede tener eso en una mala conversión, no? Sí, correcto. Es completamente enorme. Yo tengo un ejemplo práctico, me pasó hace como 5 o 6 años, alguien que estaba haciendo el análisis de pérdida de material, sí, el delta de corrosión, que es en mils, y como estaba la M, la pusieron en milímetros y, o sea, el cambio era Gran oro, o cambio. sea, Sí. mientras estábamos terminando el Excel, el tubo ya se estaba degradando, ya estaba en menos 1 milímetro, o sea, era simplemente una letra, una conversión y no haber entendido exactamente eso. Entonces, esos errores pueden pasar. Pasan mucho. Bien. Ya casi por último, penúltima o antepenúltima pregunta. ¿Qué actividades tienen programadas como capítulo próximamente para que la gente que esté interesada pueda contactar al capítulo Monterrey o pueda darse una idea de qué viene para el capítulo? Bueno, el capítulo estamos moviéndolo con gran esfuerzo. Estamos obviamente haciendo reuniones mensuales, hacemos charlas y ahorita tenemos el evento en agosto, tenemos un evento en México en donde vamos a estar presentes, es el NDT Connect y vamos a estar presentes como capítulo. También estamos haciendo varios esfuerzos de estar presente en varios eventos como el Corrosion y otros eventos a nivel internacional en donde podemos llevar y hacer acceso a las personas para que tengan el conocimiento de lo que pueden hacer, de lo que pueden adquirir siendo parte del capítulo y pues obviamente haciendo más global el nombre AM. Excelente. Última, dale un consejo a alguien que no esté dentro del capítulo o de algún capítulo de AMP. ¿Por qué deberían unirse o por qué deberían ser parte de esto? Bueno, el consejo es básico. Hace mucho tiempo alguien decía que la ignorancia del mundo era no tener acceso a la información. Hoy en día tenemos mucho acceso a la información. Y hay información que si haces parte de un capítulo, pues va a ser mucho mejor porque tienes acceso a más documentos, a más información más certera, a webinars, a muchas cosas que cuando no estás en ellas solo las ves como como los toros, así como de lejitos. Entonces, siendo
parte de los capítulos vas a tener la oportunidad de tener más acceso a información, descuentos, y vas a poder entrar un poco más en este mundo que es bien apasionante. Yo obviamente conocía mucho de recubrimientos, pero no me había involucrado tanto, y hoy en día estoy mirando mucho las páginas todas las semanas, estoy pendiente qué está saliendo, qué artículo sale, qué cosas nuevas. Hay cosas que uno no creía que existían, y pues el mundo está cambiando minuto a minuto. Un ejemplo práctico es, ¿quién no ha querido analizar la cápsula que ingresó a la Tierra hace poquito Es de cierto. Artemis? O sea, todo el mundo, que cómo estaba pintada, que cómo se quemó, que él... Hey, investiguen. Ahí hay mucho para aprender. Cierto, totalmente. Muy bien, fue una excelente charla la del día de hoy. ¿Dónde te pueden seguir si alguien quiere contactarte? La forma más fácil es el LinkedIn. Ahí me pueden encontrar como Luis Gabriel Montoya Peláez. Ahí es el más fácil. De resto, pues ya es la empresa, pero ahí es el punto más, creo que es el de más fácil de llegar y pues más profesional. Excelente, para quienes quieran estar en contacto con Luis Montoya, lo pueden buscar en LinkedIn y como vicepresidente actual del capítulo Monterrey. Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros durante este capítulo, y el resto de gente que nos escuchó, muchas gracias por seguir este capítulo de este podcast de AMP en español, Conecta Latinoamérica. No, muchísimas gracias a ustedes. Cuando las personas piensan en unirse a AMP, suelen pensar en normas de recubrimientos, certificaciones profesionales y recursos técnicos. Y sí, todo eso forma parte de la experiencia. Pero si le preguntas a los miembros de AMP qué es lo que más valoran, te dirán algo diferente: las personas y las oportunidades de conexión. La membresía AMP te conecta con una comunidad global de profesionales especializados en corrosión y protección de materiales. Al integrarte, pasas a formar parte de una red con más de 188 capítulos locales, incluyendo numerosas comunidades activas de habla hispana. Es un espacio donde puedes crear relaciones profesionales significativas en el lugar donde vives y trabajas. A través de tu capítulo local de AMP, puedes establecer contactos con profesionales de la industria y mentores, asistir a reuniones técnicas y eventos especializados, prepararte para certificaciones y acceder a oportunidades avanzadas de capacitación. Y, ¿por qué no?, desarrollarte como líder dentro de tu profesión. Obtienes acceso a recursos globales, conexiones locales y el respaldo de una asociación comprometida con tu crecimiento profesional. Únete a AMP y conéctate hoy mismo a través de tu capítulo local. Visita amp.org/membership y descubre cómo una membresía puede ayudarte a alcanzar tus metas profesionales.